La noticia, buenas noches, está con esas primeras renuncias que deja el Consejo de Ministros transmitido ayer por televisión y en el que las diferencias y enemistades entre los miembros del gabinete salieron a flote y de qué manera. Nos vamos por eso a la Casa de Nariño para empezar con María Camila Castro, en donde esta noticia sigue en desarrollo. María Camila, buenas noches. ¿Qué ha pasado hoy allí en Palacio y qué sabemos de las renuncias? Paula, televidentes, buenas noches. Pues mire, la primera renuncia que se conoció fue de Jorge Rojas, quien es el director del DAPRE, quien tan solo lleva 8 días en el cargo. Hace 8 días el presidente Gustavo Petro lo posesionó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia después de que Laura Sarabia pasara a ser la canciller. Pues hoy él aseguró que presentaba su renuncia irrevocable. Sin embargo, han asegurado también que en las últimas horas se abriría una puerta de negociación, dado que también hizo un mensaje en X asegurando que se debe hacer un acuerdo nacional. De quien sí se conoce esa carta es del ministro de Cultura, quien dio a conocer esta mañana su renuncia, Paula, y asegura que hoy 5 de febrero presenta su renuncia irrevocable al cargo que tiene como ministro de Cultura. Y en esa carta también le reitera públicamente la gratitud y el reconocimiento al presidente Gustavo Petro. Camila, ¿y qué sabe usted de la supuesta renuncia del ministro del Interior? Porque esa fue una versión que se conoció en un momento, que Juan Fernando Cristo había renunciado, pero después él mismo salió a decir que eso no era cierto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es esa historia? Paula, televidentes, pues mire, como usted muy bien lo decía, había ese rumor. Sin embargo, hay que recordar que esta mañana el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en un trino invitó también al gabinete a renunciar y presentar sus renuncias debido a que ese gabinete era insostenible, pero el ministro del Interior se mantiene en el cargo hasta este momento en el gobierno de Gustavo Petro. Bien, Camila, gracias. Entonces, esto lo que ha pasado en Casa de Nariño hoy después de este Consejo de Ministros. Tenemos ya renuncia con documento confirmado al ministro de Cultura por el lado de Jorge Rojas, que actualmente está ocupando el puesto del DAPRE. Todavía no es claro si va a salir del gobierno o no. Y en lo que tiene que ver con Juan Fernando Cristo, pues tampoco es verdad que ya haya presentado su renuncia como sonó en algún momento del día. Y es que justamente el ministro Cristo se pronunció temprano en ese sentido. Él dijo que es insostenible el gabinete del presidente y propuso a todos los jefes de la cartera que radicaran sus renuncias protocolarias. Esto fue lo que dijo a través de X. Tras el episodio de ayer, es insostenible el gabinete como está conformado hoy. Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace 2 semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de gobierno. Es evidente que como jefe de Estado no está satisfecho con los resultados y un sector importante de la opinión nacional tampoco. Y estamos hablando hoy de este cimbronazo por cuenta de lo que pasó en las últimas horas. Vamos a echar un poquito para atrás para poner el contexto que desató esta crisis al interior del gobierno y que desnudó fuertes fracturas internas. Los que ustedes van a ver y escuchar son los apartes de los momentos más tensos y los reclamos más fuertes que tuvieron lugar durante ese Consejo de Ministros. Entonces aquí hay 195 compromisos hechos, establecidos con el pueblo, de los cuales 146 no se han cumplido hasta el momento. Señores y señoras, anoten. Para Jorge, que está aquí, y Benedetti, que mantiene aún en sus cosas positivas, que siempre hay que ver, porque todo hombre, decía Álvaro Fayad, y mujer necesita una segunda oportunidad. No me parecen este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a esas personas. Yo no voy a renunciar, presidente, yo no renuncio a la defensa de este gobierno ni renuncio a este proyecto. Pero, obviamente, no me puedo sentar como feminista en esta mesa con Armando Benedetti y obviamente la decisión, presidente, está en sus manos. Tuvimos adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio,
que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Bueno, entonces no puede ser discurso, eso no es tiene que verdad. ser realidad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente. Teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Tanto Laura como Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar otros cargos menos importantes para nosotros en este proyecto, presidente. Muchas gracias. No me baje a la mujer ni al hombre. Entonces, o sea, yo sé que aquí hay aspirantes a ser candidatos. No. Pero presidente, sobre se eso toma del la proceso... decisión, porque aquí yo he dicho que esa es una decisión libre y personal. Se es funcionario público hasta el último día cuando se presenta la renuncia o se ejerce, y inmediatamente después se es candidato. A mí me parece que no debe haber jefe de gabinete ni jefe de despacho. Yo coincido, porque eso distorsiona el ejercicio del gobierno del presidente con los ministros. No se ha entrado al plateado porque no ha habido una decisión articulada del gobierno para entrar al plateado. Desde el inicio hemos insistido, desde el Ministerio de Defensa y también desde las fuerzas militares y de policía, que la única manera, y usted mismo lo ha dicho en reuniones inclusive con los miembros de fuerzas militares, que también han sostenido lo mismo. No podemos, dicen ellos, quedarnos indefinidamente acá sin una presencia real del gobierno que permita la transformación de este espacio. Pero sí quiero decirle 2 cosas que me parecen fundamentales en un momento como el actual. Y gracias a Dios interrumpieron la transmisión nacional, porque la verdad es un tema importante decirle que yo creo que podemos lograr la carretera, podemos lograr el acueducto, podemos lograr el compromiso que contaba Gustavo Bolívar. Pero el tema se lo claman desde todas las regiones y yo se lo he dicho personalmente y se lo vuelvo a decir. La población hoy está sintiéndose en una inseguridad permanente. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a ser parte de este gobierno que ahora. Suárez ha vivido más de 40 atentados de explosivos que le han puesto en los últimos. Suárez y el Cauca. Sí. Y entonces ahí yo digo, ¿dónde está la política de la paz total? El preso necesita una segunda opción, cualquiera que sea su delito. Por eso yo nunca he votado por la cadena perpetua, usted tampoco, Benedetti. ¿Cuál es el caso de Benedetti? Cuando yo hice los debates del paramilitarismo en el Senado, Congreso en general, siendo militante del Polo Democrático, el Polo Democrático no se paraba a hablar excepto uno u otro congresista a defenderme. Incluso Robledo se paró a atacarme. Y el primer congresista que se paró a defenderme en medio de la época paramilitar, de la gobernanza paramilitar y de un Congreso entregado al paramilitarismo fue Benedetti. Estos entonces los apartes de lo que pasó en ese Consejo de Ministros que el presidente de la República decidió transmitir ayer durante 2 horas y algo más, pero este consejo se fue, hasta largas horas de la noche y se podía ver por las redes sociales de la presidencia. Se une a esta transmisión a esta hora nuestro director Giovanni Celis. Giovanni, estaba el contexto, el recorderis de esas frases y momentos que fueron los más tensos y más fuertes de ese consejo que la verdad tuvo pocos momentos tranquilos. Y déjeme decirle que las reacciones pues no se han hecho esperar. Pues sí, Paula, buenas noches. Las reacciones pues son muy fuertes, porque la verdad esto que sucedió fue absolutamente inédito y aquí en Redman Noticias por eso les estamos presentando a ustedes el contexto completo de lo que pasó. Las frases más fuertes que se escucharon en casi esas 6 horas de, yo no podría decir deliberaciones, algunos dicen de peleas, de insultos, de señalamientos que lo que hicieron fue desnudar una fractura profunda dentro del gobierno. Mire, Paula, que una de las conclusiones que dio el presidente de la República anoche era, lo dijo el propio presidente, que era un gabinete triste, que no ejecutaba, que era una pelea de ministros y que él no se iba a dejar arrinconar. Y se mantuvo firme
en mantener a Armando Benedetti, a Laura Sarabia, de quien le digo, por fuentes de altísimo nivel, que no va a renunciar. Ella considera que no ha hecho nada malo, que lo que ha hecho es seguimiento a los proyectos de gobierno y cuando hay bandera roja pues ha levantado la mano, dice que no se va. Tampoco parece que se va el ministro del Interior, no lo sabemos. Hubo un rumor, yo personalmente pensé que se iba a ir hoy, pero lo que él ha dicho es que le pide a todos que den una renuncia para que el presidente pueda decidir quiénes se van y quiénes no se van, y otras renuncias protocolarias que ya se habían dado incluso desde la semana pasada. Ese es el tema, eso es lo que está pasando en este momento. Y hubo reacciones políticas. Los expresidentes, los candidatos presidenciales y el mundo político ha hablado todo el día de ese muy complejo, bochornoso, polémico, póngale usted el calificativo, Consejo de Ministros en vivo y en directo. Desde diferentes puntos de la realidad política colombiana aparecieron las reacciones después de la transmisión nacional del Consejo de Ministros. Los primeros en dejar sus impresiones en las redes sociales fueron los expresidentes Ernesto Samper e Iván Duque. Lo que se está viviendo hoy no es una crisis de gobernabilidad, que es común y superable, sino de gobierno y que tiene que ver con la coherencia y solidaridad del gabinete. Qué bueno fuera que se transmitieran de la misma manera las más de 7 reuniones con Maduro o las alucinantes sesiones de diplomacia a las 3 a.m. que casi llevan al país a la quiebra. Congresistas de diferentes sectores políticos también sentaron su posición. Gobernar no es una prioridad para el presidente, quedó demostrado que no lidera, no dirige, no está pendiente de la ejecución, es simplemente discurso, hacer, hablar y carreta eternamente. Ese es el estilo del presidente, gobernar, discutir ante los ojos de todo el mundo de manera abierta, para algunos muy cruda, pero sobre todo transparente. Y esas discusiones le sirven a los colombianos. No entiende por qué que el país esté como esté, pero da mucho dolor pensar que los ministros están en sus vanidades personales, en sus rencillas personales y que a nadie le preocupa lo que pasa en este país. Esto es un esfuerzo de transparencia que yo valoro, porque hay que tratar de acercar más a la ciudadanía a lo que pasa realmente en los gobiernos. Por eso nosotros habíamos pedido que se transmitieran todas las reuniones. El problema no es el sectarismo. Muchos hemos trabajado y logrado las alianzas que han hecho posible este gobierno y hemos insistido hasta la saciedad sobre la necesidad de construir un gran acuerdo nacional. El problema real es proteger el proyecto del oportunismo y la corrupción. Pudimos ver en vivo y en directo el tipo de liderazgo tóxico que ejerce Gustavo Petro, lavándose olímpicamente las manos de la tragedia, del desastre que es su gobierno y responsabilizando exclusivamente a sus ministros. Al presidente Petro lo respaldan 11 millones de votos. A quien él le responde es a los colombianos. Los ministros son nombrados por el presidente. Tienen toda la libertad de dar un paso al costado si no se sienten bien con la estrategia de ejecutar el plan de gobierno. Un Consejo de Ministros que evidencia la división y que hay una agenda más política que de solucionar los problemas del país. El Consejo de Ministros no puede volverse la casa de estudio. Los problemas de la nación y que tiene el gobierno internamente deben discutirlos entre ellos en privado. Y aunque no ha comenzado oficialmente la carrera por el próximo periodo presidencial, algunos aspirantes también se expresaron. Sorpresivamente, Gustavo Petro, al estilo del dictador Nicolás Maduro, terminó obligando a los canales a retransmitir un Consejo de Ministros, como nunca antes. Es inaudito el nivel de desprecio por las necesidades y prioridades reales de la gente y de los territorios. El nivel de incompetencia, el caos, la avaricia, el show. Pues ahí están las reacciones, es lo que habla del mundo político. Mire, Paula, muy poca gente, salvo algunos políticos del gobierno del presidente Gustavo Petro, salieron a defenderlo. Incluso muchos petristas pura sangre reconocieron que lo de ayer pues salió bastante mal. Algunos jocosamente empezaron a compararlo como los programas, estos reality show de la Casa Estudio y demás. Pero otros sí están extrayendo los mensajes delicados, mensajes graves. Uno de ellos es Álvaro Leiva. Álvaro Leiva, Paula, usted se acuerda, fue ex canciller del gobierno Gustavo Petro. Él ya había sacado un trino muy fuerte y nosotros decíamos, ¿a quién se referirá? A Laura Sarabia, Armando Benedetti. Bueno, hoy está cuestionando como tal al presidente y tiene una frase final que es bastante complicada. ¿Usted lo leyó, Paula?
Sí, mire, es un trino bastante largo y aquí se los queremos presentar a nuestros televidentes completo, porque consideramos que debe ir en su totalidad. En cada uno de los párrafos, ustedes ya lo van a ver, ya lo van a escuchar, manifiesta serias inquietudes y deja muchísimas incógnitas. Ha estado el ex canciller Leiva nuevamente muy activo en Twitter desde que empezaron estas crisis en el gobierno Petro. Esto fue lo que trinó Álvaro Leiva. Me corresponde hoy manifestar lo que sigue. Con el señor presidente hace meses no me comunico. Imposible tener interlocución con él. He guardado riguroso silencio viendo desde la distancia el lento hundimiento de su proyecto de gobierno. Pretendí orientarlo mediante el mecanismo a mi alcance. No puede él hacerme un solo reclamo. Muy a mi pesar, debo decir que por alguna razón viene perdiendo la capacidad de trazarle a la nación un horizonte ético. Me duele. Créanme que enfrentar la cruda verdad es harto, difícil, muy doloroso pero necesario. Se respira un estado de descomposición, no invento nada. Claro ejemplo, la cruel telerrealidad de ayer y el señalamiento que se le hiciera a algunas personas. La nueva ministra de Relaciones Exteriores carece de las condiciones íntimas personales, no quiero ser más directo en este momento, y de los conocimientos necesarios y autoridad intrínseca para representar al país, y para ser atendida con seriedad en el exterior. El nuevo jefe de gabinete expuso en un momento de ingrata recordación su situación personal. ¿Qué más se puede decir? Quizá que la patria tiene que reponerse a esta calamidad. Repito la pregunta formulada anteriormente. ¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar? Mira eso que dijo Álvaro Leiva, Paula, ¿será el anticipo de algo más de fondo para lo que los colombianos nos debemos preparar? Mire, nada más y nada menos lo está diciendo Álvaro Leiva, quien fue su canciller, uno de los principales escuderos del presidente Gustavo Petro. Pero bueno, hablemos de lo que dijo Petro, porque es que desde esta mañana él ha puesto varios trinos, insiste en defender la transmisión como tal del Consejo de Ministros, que si usted me lo pregunta, se le salió de control. Yo creo que el presidente se sorprendió, de pronto no calculó, de pronto no midió que esto podía pasar durante el Consejo de Ministros, que de pronto iban a sacar cada uno sus cosas y sus diferencias, a pesar de que estaban siendo transmitidos en vivo en directo. El presidente dice que lo que vio fue un canibalismo. Sí, señor. Bueno, si le parece, vamos por partes. Primero, le voy a mostrar los apartes de ese trino del presidente, que es la respuesta a lo que el país vio ayer, donde él dice que él pretendía poner sobre la mesa un ejercicio que fuera transparente para los colombianos y que cada uno de los ministros respondiera a esa baja ejecución, pero que eso terminó, usted ya lo señalaba, en un ejercicio caníbal. Esta es la primera parte. Ayer se presentó al Consejo de Ministros el estudio del número de compromisos hechos con el pueblo y el alto porcentaje de incumplimiento de manera diferencial en los ministerios. Decidí que se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimiento. Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo, que es una tradición histórica no solo de la izquierda, sino de Colombia. Bueno, y este es el otro, aparte del trino, donde el presidente ya le anuncia al país que va a seguir transmitiendo estos consejos de ministros, como lo hizo en las últimas horas, porque él considera que esto es democrático. Los consejos de ministros serán televisados todos, algunos en cadena, otros por televisión pública. El pueblo tiene el derecho a saber qué hace su gobierno y cómo es su gobierno directamente y sin intermediarios desinformadores. Exponer a la luz el gobierno me parece democrático. Permite que el pueblo que no sea indiferente a la política y que se le apropie y decida transformarla conscientemente. Pues muchos se preguntan, Paula o Mauricio, si era necesario. Anoche nos estábamos preguntando si era necesario semejante exposición, pero después de lo que pasó, hoy uno se pregunta, bueno, ¿y qué sigue para adelante? ¿Va a haber un arreglo? ¿No va a haber un arreglo? Ya se fueron varias personas del gobierno, se fue el ministro de Cultura. Jorge Rojas, usted lo decía ahorita, Paula, está en negociaciones, está hablando con el presidente, están tratando de evitar que se vaya. El ministro del Interior dijo que todos tenían que presentar su renuncia, se rumoró que él había renunciado. Bueno, en eso están, todavía están en eso. Susana Muhammad, que es tal vez la ministra mejor calificada del gobierno, dice que ella no comparte mesa con Armando Benedetti, pero ya el presidente respondió diciendo que Benedetti se queda y punto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a renunciar? ¿No va a renunciar? Yo creo que el colombiano de a pie se está preguntando, primero, ¿y esto para dónde va? ¿Esto en qué va a terminar? ¿Qué va a pasar? Porque en 6 horas, y aquí termino mi comentario, no hubo una sola solución
a problemas tan graves como lo que está pasando, por ejemplo, en el Catatumbo. Tiene usted razón, Giovanni, creo que eso es lo más de fondo que debe quedar de esto que parecería, para usar palabras del presidente, se despiporró al interior del gobierno. Pero yo tengo varias reflexiones, digamos también acudiendo un poco a esa invitación que hacía la canciller Laura Sarabia después de que hizo ya todo el análisis de lo que sucedió, ya puso un trino diciendo que esto tenía que invitarlos a ellos en el gobierno a reflexionar. Las tengo aquí para que no se me fueran a olvidar. La primera, la ausencia de liderazgo que creo que quedó demostrada y se desnudó hay en la Casa de Nariño y en el gobierno, porque no es la primera vez que el presidente hace llamados a la ejecución y resulta que esos resultados no se ven. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque finalmente el presidente es la cabeza de ese proyecto político y es el que debe manejar este gabinete. Segunda reflexión, que Benedetti es el gran ganador. Él un poco a la sombra, cuando no estaba ya tan cerca del presidente como lo está ahora, había elevado sus críticas y diciendo que el presidente estaba muy mal rodeado, que no le gustaba la gente que tenía en el gabinete y parecería que por cuenta de su llegada se va a depurar ese gabinete como él quería. Entonces Benedetti el gran ganador. Y la tercera, la que usted señalaba, la enorme preocupación por las necesidades desatendidas de los colombianos. Decían ahora algunos de las voces políticas que reaccionaban a lo que pasó, que este era un esfuerzo de transparencia a lo que había hecho el presidente. Bueno, pero un esfuerzo de transparencia donde lo que vemos son las diferencias que hay entre unos y otros, pero los proyectos que traigan soluciones a la gente, ¿para cuándo? De eso no se habló en las 6 horas de ese Consejo de Ministros porque se dedicaron a echarse agua sucia entre unos y otros. Un esfuerzo de transparencia un segundo capítulo, Mauricio, qué pena, sí, me la atravieso. Viene un segundo capítulo porque van a pasar otros consejos de ministros transmitidos en televisión. Vamos a ver si sigue el agarrón. Pero por ahora creo que viene una depuración. Creo que va a haber cambio en el ministerio, en varios ministerios en el gabinete del presidente. Así es, esa depuración es parte de la respuesta a las preguntas fundamentales después de todo lo que sucedió el día de ayer, y es ¿qué va a pasar a partir de acá? Ayer como que se pusieron unas cartas sobre la mesa, algunas estaban tapadas, la opinión pública no las conocía, se destapó todo el juego, la opinión pública conoce el juego y ahora la pregunta es ¿qué va a suceder? Y hay dos dimensiones, una, la que más le importa a la gente de a pie en el presente, en los próximos meses, en las próximas semanas, y es qué va a suceder con la política pública, con la política de seguridad, con el Catatumbo, con el plateado, con los grandes apremios, con los proyectos en el Congreso. Creo que la respuesta quedó patente el día de ayer, y es que no hay que esperar mayores cosas en ejecuciones, no hay que esperar mayores cosas en la dinámica del gobierno de aquí en adelante. ¿Cómo le parece? Pongamos el ejemplo más emblemático para ahorrarnos más palabras, cuando el ministro de Defensa dice el gobierno no ha podido entrar al plateado porque no ha habido una decisión coordinada para entrar al plateado. El plateado, o sea, no estamos hablando ni del Catatumbo, estamos hablando de un problema que está en el otro extremo del país y que viene de meses atrás, y el gobierno no ha podido plantear una posición unificada para entrar al plateado. De ahí para adelante, vean el uno, el otro, el de más allá, y la cifra de la noche, que es 75% de las promesas incumplidas. No hay que hacerse esperanzas de que eso vaya a mejorar. Y la otra dimensión, la que tiene que ver con la política. Dos grupos ayer en pugna, el grupo de los más puros seguidores del pacto histórico que estaban resintiendo la entrada y las maniobras de Armando Benedetti, pues entrada desde hace rato al gobierno, lo que pasa es que ahora cada vez más cerca al presidente, y de Laura Sarabia, ahora un poco alejada del presidente. Cualquiera diría que eso se tendría que decantar para un lado o para otro, y a juzgar por los comentarios, por ejemplo, el de Susana Muhammad, o ella o yo, como si fuera una canción de Pimpinela, pues ahí se quedan los dos por el momento. ¿Por qué? Porque ni Susana Muhammad se paró de la mesa, no puedo estar en la misma mesa con Armando Benedetti y ahí se quedó parqueada, pero por otra parte el presidente dice Armando Benedetti no se va. ¿Esto qué significa? Que en los próximos meses seguramente, muy probablemente, van a renunciar quienes crean del pacto histórico que tienen opción de ser candidatos en el 2026. Muy seguramente Susana Muhammad, muy seguramente Gustavo Bolívar, vaya uno a saber si Alexander López, pero por lo menos los dos primeros sí. Van a empezar a marcar distancia frente al gobierno, a decir ese desastre, eso, nosotros estamos viendo una cosa distinta, ya había gente que no nos gustaba, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, en el gobierno se queda, como lo decía Paula, triunfante Armando Benedetti, pero no solamente triunfante, sino con dos elementos adicionales. Uno, ¿cuál es el bendito secreto que le tiene al presidente de la República para que lo tenga tan cuidado, tan protegido como para que el presidente se vaya incluso contra los de su propio partido defendiendo a Benedetti? Y dos, Benedetti en todo caso
fue clave en el triunfo del presidente, trayendo políticos, trayendo platas, organizando aquí, organizando allá, haciendo lo que podría decir alguno de los asistentes a la reunión de ayer, los lados más oscuros de la política. Pues parece que para las otras elecciones lo va a seguir haciendo desde la Casa de Nariño. Oiga, Mauricio, déjeme, me pongo un poquitico del lado del gobierno y del presidente. Decir que quién sabe qué secreto le sabe Benedetti o que qué secreto le sirve Laura Sarabia, pues no viene al lugar porque no tenemos esa certeza. ¿Qué tal que él los tenga simplemente porque les tiene simpatía? Fíjese que el presidente dijo que le gustaba Benedetti y lo comparó con Bateman, que no le gustó a muchos compañeros de gabinete, porque su virtud era ser loco. De golpe, a lo que le gusta al presidente es que ese tipo de personalidades son empáticas con él, porque de lo otro pues no hay pruebas, ¿no? Todo es posible, sin lugar a dudas, por lo menos mientras no se demuestre lo contrario. Pero yo uno dos pedazos de toda esta historia. El momento en que Armando Benedetti en una grabación le dice a Laura Sarabia hace muchos meses, si yo llego a hablar nos vamos todos para la cárcel. Eso unido de muchos adjetivos, de muchas groserías. Estaba en estado de alicoramiento, ¿no? Pues eso sería lo que... No estaba en sus cabales. Eso sería lo que diría Álvaro Leiva en su momento de Armando Benedetti, que estaba en una condición psicotrópica bastante alterada. Pero yo uno ese pedazo con la inmensa protección y cuidado que le ha dado el presidente Petro a Armando Benedetti hasta sentarlo en una posición de poder a su lado, incluso generando grietas dentro de su propio movimiento. Yo uno esos dos pedazos. Habrá que esperar a ver si aparecen otras fichas sobre la mesa que demuestren lo contrario. Por el momento esa es la evidencia en la que se basa lo que estoy afirmando. Esperemos a ver qué dice la justicia, porque acuérdense que todo esto lo están investigando. Pero ¿sabe qué otra cosa me preocupa, Mauricio, Paula? El derecho de réplica, porque acuérdense que el derecho de réplica existe. Entonces, si el presidente hace una locución de 20 minutos, la oposición tiene 20 minutos. Sí. Si el presidente hizo una locución de 1 hora, la oposición tiene 1 hora. Pues resulta que el presidente anoche hizo una locución de 6 horas y tantico más. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Van a transmitir una charla del Congreso? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? ¿Usted qué averiguó, Paula? Pues mire, le cuento que ya los partidos de oposición, estamos hablando Centro Democrático y Cambio Radical, ya solicitaron ese derecho a la réplica después de esta transmisión del Consejo de Ministros. ¿Qué sabemos? Ya enviaron las cartas los directores de uno y otro partido a Holman Morris, que es el director de RTBC, para que les dé este espacio para hacer esa locución en el mismo horario. Pero esto duraría una cuarta parte del tiempo que duró este Consejo de Ministros. Y tiene que ser prontico. Esto sería mañana, porque hay que recordar que según la ley tienen 48 horas para cumplir con ese derecho a réplica. Esa figura que se inventó